Bienvenidos a Entre Patadas. Y hoy vamos a dar el silbatazo inicial con un personaje que ha dejado huella, y recordamos a quienes han dejado huella en el deporte de Real del Monte, una región que tenemos el honor de conversar con el señor Aurelio Zamora, fundador del equipo Real Asturias, es árbitro de fútbol y un destacado basquetbolista. Gracias por acompañarnos y te pedimos, Aurelio, de favor, te parece que traías un silbato para que al final de cuentas nos des el silbatazo inicial de muchos partidos que hemos llevado en la vida, pero ahora empezamos. Bueno, bravo, señor Aurelio. Le damos la bienvenida a TV Radio de Altura. Agradecemos la presencia del siempre connotado director de esta casa editorial, porque hemos hecho mucha cultura en Real del Monte y más que nada hemos aprendido mucho del señor Sandro Fernández, director de Radio Altura de Real del Monte. Y empezamos con las preguntas. ¿Cómo nació la pasión por el deporte en Real del Monte en sus años mozos, señor Aurelio? Buenas noches, Roberto. En primer lugar, te quiero agradecer la invitación a ti y al ingeniero Sandro Fernández. Gracias por esta humilde participación que voy a tener con ustedes. Mira, pues yo empecé oyendo más bien partidos del Pachuca. Estaba muy chavo, los radiaban en el radio y siempre me entró ese gusanito. Entré en la primaria y conocí a los Soto, de ahí salimos a la secundaria y me empezaron a invitar a participar en un equipo que ellos formaron y se llamaba el Zacatepec. De ahí fueron mis primeros pininitos. Ahí en el barrio, los domingos y sábados nos reuníamos en la canchita de atrás de pobre casa. Y pues ahí nos empezamos a juntar todos los del barrio. Y de ahí salió la idea de formar un equipo. Para eso iba el difunto Antelmo Vadillo a veces a vernos y a enseñarnos cómo tocar el balón. Uh-huh. Entonces de ahí salió la idea de formar un equipo, nos hizo la invitación y fue como se formó el Real Asturias. Por ahí salió, ya platicó en el programa anterior Marco contigo, sobre que los fundadores fuimos varios, pero el nombre salió viendo revistas de balón, que era una revista de fútbol, y el de fútbol. Y en ese tiempo, pues así como salía la tabla de los equipos de posiciones de México, salían las de España y de otros países. De ahí salió la idea de que siempre ha punteado Real Madrid. Uh-huh. Y había un equipo, Asturias igual, y aquí en México habíamos tenido un Asturias. De ahí salió la idea y de ahí se formó el vocablo Real Asturias. Bueno, eso ya no lo había platicado con mucha pasión, pero yo creo que la etapa de usted como deportista, ¿cuál fue la más importante? Porque tenemos tres cualidades que usted formó. Primero, como fundador de Real Asturias. En segundo lugar, como árbitro de fútbol. Y la verdad me da mucho gusto estar con usted porque realmente yo en mis inicios en Real del Monte tuve la oportunidad de juntarnos en la casa de Antelmo Vadillo con varios compañeros que ya ustedes al final de cuentas ya eran árbitros, ya tenían bastante experiencia en el fútbol de Real del Monte, y pues yo me junté con ustedes y me acuerdo de algunos. Recuerda ese pequeño grupo de árbitros que tenía Antelmo Vadillo en ese tiempo, y te digo que pues yo a lo mejor empecé a los 17 años en ese pequeño grupo, y posteriormente por otras cuestiones tuve que emigrar a la ciudad de Pachuca y ahí hice otra carrera. Pero platícanos de esos inicios porque yo creo que son muy importantes para que los jóvenes al final de cuentas sepan de su trayectoria como árbitro en Real del Monte de muchas generaciones. Yo digo que fue usted como una mujer de 4 décadas, hizo más de 40 años en esa labor, entonces me gustaría mucho que nos platicara esos inicios, a lo mejor algunas anécdotas en los partidos, muchas cosas hasta llegar a lo mejor cuando se concluye la carrera. Es bien difícil el arbitraje para mí, yo he dicho
tengo 62 años y decía yo que desde los 50 me iba yo a retirar, todavía llevo 12 tiempos extras y la verdad es un cáncer, porque yo lo llamo es un cáncer, que no nos deja salir. Muchas veces, a veces ya, pues algún día va a llegar también como a mí, como a usted, va a llegar el momento de decir adiós, porque las piernas a veces ya no soportan y las nuevas generaciones con mucha condición son unas cosas diferentes. Pero platíquenos esa experiencia, señor Aurelio. Claro que sí. Mira, tú sabes que dentro del fútbol participé poco. Me gustó más el arbitraje. A lo mejor también lo que se ganaba en el arbitraje. Vamos a platicarlo de esa manera. Me gustó, me fui adentrando. Nos motivó mucho Vadillo y las personas con las que convivíamos en el arbitraje, las que empezamos a conocer. Te puedo nombrar a exárbitros como Julio Márquez, ahí se me olvida, discúlpame, ahorita me voy a acordar, Enrique Huerta, el mismo alemán, Armando Efren Soto, el Corbatas, el famoso Coquero también, porque es donde parte del grupo. Exactamente. A lo mejor Pedro Espitia, ¿te acuerdas del zapatero? Que era una vez el tesorero que pagaba cuando empezó Vadillo. Y luego había otro muchacho de Porliloche. Beto. Beto, al final de cuentas. Igual Benito Castro, ellos ya fueron posterior. Pero se me olvida el nombre de Julio Márquez también. No, Julio Márquez, ya te lo nombré. Bueno, ahorita lo recuerdo. Y sí, de ahí nos fuimos adentrando en el arbitraje. Ya posteriormente vino un árbitro de Atotonilco y nos impulsó a que nos capacitáramos y nos dieron el gafete nacional. Por ejemplo, también estuvo en ese tiempo don Álvaro Valderas, que empezó a integrarse ya cuando había salido de la ciudad de Pachuca, en ese grupo de Vadillo, ¿se acuerdan? Sí, y Efren se incorpora en México al Colegio de Árbitros del Distrito Federal, y es de recordar, y tú lo vas a recordar, que fue uno de los primeros uniformes que nos trajo, unos uniformes todos negros con un cuellote italiano, pero que al final de cuentas ardía, porque haz de cuenta que si no llevabas una playera abajo, ¿te acuerdas? Quemaba. Realmente, y platícanos de todas las experiencias que tuviste, porque cuántas canchas visitaste de Real del Monte, que eran las sedes, porque decimos que Vadillo era un pionero de buscar canchas por todos lados. Se encontraban los jales, se iban para los jales, y te encontraba. Entonces, que nos platiques de todas tus experiencias en todas las canchas que participaron muchos equipos de Real del Monte, porque yo creo que a lo mejor tú no pitaste en el Junior, pitaste en el San Francisco, pero sí jugaste algún partido como jugador en el campo junior. Platícanos esas experiencias que tuviste. Sí, te quiero decir que sí arbitré en el campo junior, arbitré en el viejo de Liloche. Había un campito chiquito que hizo en Peraveles. Hubo otro ahí donde bajaba uno de Liloche abajo, en la rastra. Ahí estaban unas porterías pequeñitas, ahí también me tocó arbitrar. Y ya fuera de aquí de Real del Monte, pues en Santa Rosalía, en la calle de en medio de Tezuantla. Luego pues ya íbamos a los jales por el Seuni. Ya venían equipos de Atotonilco, me tocó arbitrar en Atotonilco en Las Presas. En Huasca, dentro de la escuela de la secundaria de Huasca. Había equipos que venían de allá para acá, la Liga de Vadillo. Sí, realmente era una liga regional. A pesar de la Liga de Pachuca, nosotros haz de cuenta que en ese tiempo Vadillo tenía el control de la comarca minera, pero de Real del Monte, Atotonilco, Huasca y Atotonilco, porque venían varios equipos de Atotonilco. En ese tiempo creo que la liga sí era un poco más fuerte y se fue perdiendo poco a poco. ¿Cuál es tu punto de vista ahora? Sí, se fue perdiendo. Es más, hubo equipos que venían del Chico, de Carboneras, y íbamos a arbitrar, nos tocó arbitrar en Carboneras. Que ya estaba bien lejos y nos íbamos andando desde el Chico hacia Carboneras. Sí, porque ustedes en la entrada, antes no había tantos medios de transporte para poder desplazarse. Sí, realmente yo creo que el arbitraje fue parte importante. ¿Cuántos años estuviste en el arbitraje, señor Aurelio? Desde que inicié en los infantiles, ahí atrás del campito que se hizo atrás del Junior, fueron aproximadamente 30 años, si no, pues un poquito más. Estábamos platicando en la semana hay dos antecedentes históricos que quiero que usted nos platique. En primera, que usted fue primero
uno de los pioneros aquí en Real del Monte en traer el fútbol sala, ¿sí entiendes? En ese tiempo en la cancha del Centro Social Deportivo, en la duela, y en ese tiempo pues era como prohibido entrar a la duela. Quiero que nos platique ese primer torneo, porque nosotros al final de cuentas tuvimos la oportunidad de participar con un equipo que teníamos del barrio Dolores que se llamaba Black Power, pero platíquenos desde el inicio cómo se organizó el primer torneo Real del Monte de fútbol sala, quiénes fueron los árbitros, a lo mejor de los equipos que se recuerda, de los personajes. Platíquenos esa situación. Claro que sí. Mira, salió una idea de un compañero que trabajaba conmigo en Loreto, se llamaba Domingo Bustamante. Él era el encargado del Deportivo de Pachuca. Entonces yo pertenecía a la sección 1, pero aquí estaba como secretario de Deportes por parte de la presidencia y me empecé a meter con los del Deportivo de Real. En ese tiempo estaba Jaime Jiménez, estaba el señor Emilio Ruiz, y con la idea de compañero de Pachuca le traje las ideas que nos permitían hacer ese torneo de salón, se decía, fútbol de salón. No, pues no pusieron trabas, que la duela, que las lámparas, que los vidrios. Nos compraba el tablero, pues era el que más se tenía que cuidar, que era el tablero de básquetbol y que era muy costoso. Sí, nos comprometimos con los primeros equipos que se organizó el torneo, nos dieron permiso y daño que había, si había un vidrio, algo roto, se pagaba. Y fue como se organizó el primer torneo de fútbol aquí en el Real. Y por ejemplo, de los equipos más importantes de ese torneo, ¿quiénes recuerda al final de cuentas? Era como un torneo de barrios realmente, sí, ¿no? Era un torneo de barrios, exactamente, y con unas reglas improvisadas, porque no había un reglamento todavía escrito. Era un reglamento improvisado que lo habían empezado a hacer jugar en Pachuca. Yo recuerdo mucho que usted y José Luis, pues al final de cuentas, era improvisado, pero sí había un nivel de juego de individualidades muy importante en Real del Monte, y había gente que realmente sí tenía mucha técnica y además también mucha fuerza para llevar a cabo esos partidos. ¿Recuerda usted de los equipos que en ese torneo estuvieron? ¿Quiénes fueron para usted los más importantes? Había un equipo que fue muy fuerte, que era el Real Sociedad, que no recuerdo si eran de los Valderas de allá de por Jerusalén. Estaba el Cooperativa. Había bastantes equipos, pero la verdad pues todo ya se me olvida, ¿no? La verdad. Estaba el equipo si soy exacto, porque a mí sí me tocó esa participación, estaba el famoso equipo Cruzeiro, que era el que decía, sí. Estaba el Real, los de acá, ¿cómo te diré? De la Gotera, el calzado, ¿cómo le llamaban? La colonia industrial. Estaba, y en ese tiempo te puedo manejar que había muy buenos jugadores. Por ejemplo, tú sí recordarás mucho al famoso Tarahumara, que le pegaba de una manera brutal a la pelota, ¿eh? Sí, tremendo. Pues ahí se desplazaban más jugadores, pues se veían más fuertes ahí en la canchita pequeña de salón. ¿Y con qué tipo de pelota jugaban? ¿Jugaban con una pelota muerta? Era un balón muerto. ¿O con una pelota que tuviera mucho bote? No tenía bote, era un balón muerto. Casi no botaba. Con decirte que en un partido me volaron los 2 dientes de enfrente de un balonazo. ¿Quién te pegó entonces? No recuerdo. Fue un balonazo, de momento andábamos arbitrando. Y sí, uno de los que hice era José Luis González, no del nombre que no me acordaba de árbitro. José Luis González. Fue de los que nos ayudó a arbitrar. Sí. Había otro de los parientes de los Valderas que nos ayudaba igual a pitar, el viejo. O era de por acá, de por las 11, ¿no? Había varios, nomás que te digo, no recuerdo ya bien a todos. Que me disculpen, la verdad, omití sus nombres, pero sí, no recuerdo. En ese torneo, por ejemplo, pues Real Unión en ese tiempo también tenía a muy buenos jugadores. En ese tiempo, enfrentarse, por ejemplo, a Chiva, al Escoba, a los Margarito Rodríguez, todavía Alfredo, el Chanclotas estuvo participando. Traían de portero al Pedrote, que le decían algún arquero. ¿Te acuerdas del Pedrote? Un señor fornido, muy fornido, que jugaba muy bien. Ellos fueron los primeros campeones de ese torneo. Sí, porque casi la mayoría de los equipos que lideraban en la liga de aquí hicieron su equipo ahí del torneo de canchita, de salón. Y la verdad que había muy buena crítica en esos tiempos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que los que cada rato iban era un personaje del Real.
el señor Larín, ¿te acuerdas que él llegaba a ver los partidos y decía, Sí, cómo no. "Oh, chamacos, échenle muchas ganas y todo"? Y siempre era de las gentes entusiastas. Y yo digo que en ese tiempo se llenaba la cancha por los basquetbolistas, que Sí. a lo mejor en los horarios exclusivos, pero realmente también, ya hablamos realmente del fútbol sala, que usted fue parte de la organización. Sí. En esos momentos también me platicaba otra historia que sí me gustaría que el público la supiera, porque usted tuvo la oportunidad cuando quedó el señor Andrés Telles como presidente municipal, usted perteneció al deporte, más que nada al INDEJU o al Instituto Municipal del Deporte, sí, en esos tiempos, y platicábamos que le tocó un suceso. Ya lo habíamos platicado aquí con un luchador muy famoso de Real del Monte, ese proceso, pero platíquenos ese detalle que le sucedió como miembro del deporte aquí en Real del Monte con el señor Andrés Telles. Sí, en ese tiempo fue más o menos por el año 82, no recuerdo bien la fecha. En toda la República anduvieron los lábaros, los símbolos patrios, que era la bandera de Dolores, la campana y con lo que se inició la independencia de México. Entonces lo trajeron a los municipios importantes. Cuando tocó en Atotonilco el Grande, nos tocó aquí en Real del Monte. Entonces se organizó un relevo de corredores, traer adelante para que llegara los símbolos patrios, la antorcha. Y de ahí tenían que presentar en el pebetero a un deportista famoso en esos momentos, que fue ahí. Sí, en este caso, ¿te acuerdas que era muy tradicional que se hicieran las cabalgatas, ¿no? Tanto del día de Guadalupe, es decir, de la Virgen, que se hacían cabalgatas con antorchas de Tulancingo, sí, y también en ese momento les tocó, y al final de cuentas, Caín, pero hubo algún detalle que no les permitieron al final de cuentas traer a los símbolos patrios, como que me llama la atención, y él nos había platicado esa historia, ¿no? Sí, el que él quería era, como deportista destacado en ese momento, prender el pebetero, la antorcha, con su máscara de atuendo de luchador. No nos lo permitieron porque era una falta de respeto a los símbolos patrios. Entonces tuvo que prender el pebetero sin máscara, que muchos no lo conocían quién era. Sí, al final de cuentas él nos estuvo platicando su historia, y esas son de las historias que al final de cuentas platica, vamos a decir. Bueno, ya nos enfrentamos a dos situaciones de su vida, como fundador del equipo Real Asturias, como árbitro de fútbol, y hoy viene también la etapa, ¿no? Bonita, ¿no? Porque al final de cuentas, antes jugaban fútbol y jugaban básquetbol. Entonces, al final de cuentas, también la etapa bonita de ustedes es que se encontraron un buen equipo, hicieron, por ejemplo, toda la amistad, porque yo creo que los equipos de fútbol a nivel amateur siempre deben de tener ¿cómo te diré? Esa amistad primero, tanto en las buenas, en las malas, como vecinos, como ayudantes. En ese tiempo en Real del Monte se vivía esa fraternidad en los barrios, ¿no? Sí. Muchas veces se vivían los colores muy bonitos de cada uno, y al final de cada quien defendía sus colores de su barrio, ¿no? Realmente eso era bien importante, pero sí, platíquenos su faceta, más o menos. A lo mejor no estuvieron en primera fuerza, estuvieron en segunda fuerza. No sé cómo estaba organizado la liga de básquetbol en esos tiempos. Bueno, había la liga de básquetbol, que venían los equipos bien fuertes, que eran los de primera fuerza. Venían equipos como Politécnico, venía el 23 Batallón, los Chapulines de Atotonilco, los de Chicabasco, eran unos equipazos. Nosotros pues te atraían, ¿no? Se llenaba la canchita y pues, te daban ganas de hacer pre-equipo. Nosotros participamos en segunda fuerza y tuvimos la oportunidad de ser 3 veces campeones en segunda fuerza. Una historia muy bonita. Teníamos un partido ya de final contra los Rayos de Omitlán. Tenían un jugador que usaba sus lentes oscuros, parece que tenía problema de un ojo. Nos iban ganando. Hacen cambio. Yo nunca en mi vida vi que un jugador entrando del equipo contrario se descontrolara y metiera un canasto en su canasto. Y de ahí se fueron para abajo, le echamos un montón de ganas y quedamos campeones. Llena ahí la cancha ahí de
de Mastranza. Imagínate toda la locura de familiares, amigos. Y de esa generación de jugadores, ¿quién se acuerda? Después casi que estábamos juntos con el Real Asturias, pero sí, platíqueme quiénes fueron los jugadores de ese tiempo. Bueno, de los principales era Efrén Soto, Armando Soto, Clemente Ramírez, el difunto Pedro Mendoza, Marino Rosales, su primo Alfonso Rosales, mi hermano Fermín Zamora, ¿qué nombre era? Pancho Hernández. Pancho Hernández, Enrique Huerta, hasta Tino jugó igual con nosotros, que también era el portero de las Asturias, igual jugó con nosotros Tino. Por ahí se me va el nombre de otros compañeros que me disculpen, pero éramos casi 12, 14 los jugadores. Sí, había mucha fraternidad en ese tipo, señor Aurelio, pero de todas las etapas de las tres, yo creo que ¿cuál es para usted la más importante en su carrera deportiva? Pues las tres, Roberto, a escalas, ¿no? Bueno, el fútbol me gustó siempre, no lo jugué al 100%, no fui un jugador destacado, siempre me gustó, y a mí yo tuve una desventaja, tuve lesiones siempre de un tobillo de una vez que me caí de un camión, nunca quedé bien, entraba y se me dobla el pie, entonces a lo mejor fue ese un problema por el que no jugué al 100. Ya después de ahí, lo que te decía, nos invitaron a participar en el arbitraje, me gustó, siempre yo creo que fue mi pasión el arbitraje. Ahora sí que los jugadores que me conocieron son los que tienen la palabra de si fui bueno, si fui malo, pero yo en el campo siempre me entregué, trataba siempre andar cerca de las jugadas, ser lo más riguroso y tratar de marcar lo mejor, que siempre había fallitas, había jugadores muy mañosos que me llegaron a engañar metiendo el balón con la mano, que no vi. Yo no sé si a ti te haya pasado una vez un gol que yo lo vi como bueno en el San Francisco, con los del Real Maguey, y festejando y todo, y el otro equipo salía, no, pues no fue gol. No, pues fue gol. Ya el otro equipo, no fue gol, ya que sigan jugando chillones y detallitos de esos, ¿no? Pues yo creo que es muy frecuente, ¿no? Y nosotros que hemos recorrido, yo también puedo decirlo, muchas canchas en diferentes partes de la República, esos, por ejemplo, tiros de campana donde son muy peligrosos, donde a veces avientan la parte de adentro y salen, tienen mucho cuidado. Y a veces antes, en algunas ligas regionales, pues no se usaba redes, es decir, las redes creo que son era un invento que ya estaba nada más en el sector profesional, y posteriormente las ligas, por tantos problemas que se había en esos tiempos, optaron porque se hubiera redes en todos los partidos, ¿sí me entiendes? Ya como una cuestión reglamentaria. Entonces es bien importante eso. Pero mire, señor Aurelio, estamos entrando en la etapa de hidratación en este cuadro. Entonces vamos a dejar que nuestros patrocinadores trabajen un poco para poder llevar a cabo esta entrevista. Entonces empezamos el medio tiempo y posteriormente vamos a platicar la parte que nos gusta, donde ustedes ponen su testimonio, ponen sus fotografías, ponen sus recuerdos realmente de toda esta pasión, tanto del fútbol como el básquetbol en su caso. Hola, ¿qué tal amigos? Pues soy su amigo Sandro Fernández, espero que se encuentren bien. El día de hoy pues estamos muy contentos, vamos a iniciar un nuevo proyecto que sé que les va a gustar a todos ustedes y pues vamos a tocar las fibras más esenciales de lo que ha sido la historia y lo que es la historia y nuestras raíces como pueblo minero, como país, ¿no? Y que le da el sustento que es todo lo que es el Real del Monte, lo que es el estado de Hidalgo. Y pues bueno, hoy nos va a acompañar nuestro amigo Ciro. Ciro, ¿cómo estás, amigo? Bien, gracias a Dios, aquí estamos. Le vamos a dar la bienvenida porque Ciro va a ser la persona que se va a encargar de este nuevo proyecto. Este nuevo proyecto vamos a tocar, pues como les digo, las fibras más entrañables de Real del Monte y del estado de Hidalgo y de México, que es la minería. Así es. Y pues bueno, vamos a lanzar un nuevo programa que lo traíamos platicando ya desde hace algún tiempecito y también ha sido una necesidad, creo que se tiene como población,
y que pues hoy se cristaliza, ojalá y vinieran pues más personas que se acerquen. Nosotros de manera particular nos estamos acercando a varias personas y vamos a hablar totalmente de la minería, y hemos acercado a las personas, algunas ya no tienen la capacidad o ya no salen o no encuentran los medios para poder platicar, y vamos a tratar de invitar a los mineros de todas las generaciones, porque no podemos hablar de una sola generación. Obviamente nos interesan en primer tiempo a los mineros más viejos, porque pues son los que tienen la historia de viva voz, de viva mano, ¿no? La vivieron, la tuvieron, claro, la hicieron, vivencias, todas las vivencias. Y bueno, Ciro, ¿cómo se va a llamar el programa? Bueno, el programa lleva explícitamente un tema muy importante, es para el inicio. Se titula Entre cielos y frentes, en alusión precisamente a la perforación de la roca inerte en el interior de la mina. El mundo de Don Lorenzo. Y son vivencias mineras precisamente. Muy bien. ¿Por qué el mundo de Don Lorenzo? Don Lorenzo Vargas va a cumplir ya casi 14 años de haber dejado este plano terrenal, y fue de los últimos bastiones que luchó por los exmineros en Real del Monte. Muchos de ellos tenían sueldos risorios, o no tenían seguridad social, o vaya, y vivían totalmente en la pobreza, Sí. olvidados de la mano de Dios, ¿no? Y Don Lorenzo luchó por los mineros en la última etapa, que ya nadie más luchó, que fue él. Él enfrentó al gobierno estatal, al gobierno federal, al mismo sindicato, a los mismos mineros, a las familias de los mineros, a los presidentes municipales que También es algo importante. los veían como amenazas, amigo, ¿no? Y bueno, esto no va a ser un homenaje a Don Lorenzo, vamos a pasar en unos de estos días sus cápsulas, sino más bien va a ser seguir el legado que él empezó en este sentido. Muy y bien. Una de las justicias para los mineros, pues es que cuenten sus vivencias, que vean su mundo, el mundo de Don Lorenzo, que él lo veía a todos los mineros. Entonces, Ciro, bienvenido a RDM. Claro que sí. Me da muchísimo gusto, estamos haciendo historia. Eres una persona muy culta, eres una Gracias. persona con mucha capacidad, eres realmontense, amas al real, conoces muy bien la minería, conoces la charrería, ya has estado en varias ocasiones, creo que aquí con nosotros como invitado, hoy ya vas a estar frente a las cámaras, y pues me da muchísimo gusto, y que este inicio sea uno de los mejores para la historia de Real del Monte, que tanto se merece, fíjate, porque a lo mejor tú fuiste un minero, muy buen minero, mucha gente no sabe que yo también fui minero, y aquí se los digo, ¿no? También fui minero. Yo sé que muchos van a decir, no, es que va a ser minero, pero a mí me tocó otra etapa, ya que luego, ojalá algún día me invites, ¿no? Para hacer las vivencias de mi etapa como minero, porque de ahí tuve para llevarle sustento a mis hijas, ¿no? Claro que sí. Una parte muy, muy fuerte para mi persona, y que hoy incluso vuelo el aceite de los carros o entro a algún taller y mi mente me regresa a la mina. Y me he dado cuenta que la mayoría de los mineros, o los verdaderos mineros, tienen esa cuestión. Sí. Pues agradecerte, Ciro, que sea de beneficio para todo el pueblo, que a los chamacos que hoy no saben, pues nada de la minería, ya nada, ¿no? y que son sus raíces, que tengan bien claro de dónde vienen y que sean de viva voz. Ciro, te agradezco muchísimo, el equipo de RDM te agradece muchísimo, y pues esperamos que sean muchos programas en los cuales estés al frente y que te sientas en tu casa, que lo sientas a gusto, que hagas lo que te gusta, porque sé que te apasiona totalmente este mundo, el mundo de Don Lorenzo, que es el mundo de Don Ciro, y será el mundo de todas las personas que vienen aquí, porque ellos hicieron su mundo, tienen su mundo, y Claro. así como, no sé, que si a ti te pasa, que igual hueles el aceite, hueles todas las cosas, te regresa tu mente a las cuestiones, no sé si te pase, pero tienes tu mundo. Claro que sí, los sueños inclusive, ¿no? Todavía uno tiene sueños que está uno trabajando en la mina, y es lo que tú dices. Bueno, amigos, pues esténse pendientes del programa. Aquí nos veremos en el mundo
de don Lorenzo. Y pues síganos, los invitamos. Si tienen algún minero que le gustaría estar aquí en estos foros, pues están invitados. Nada más ahí déjenos en los comentarios o déjenos su número, el contacto, y con mucho gusto pues los vamos a hacer llamado y los queremos ver aquí. ¿Sale? Soy su amigo Sandro Fernández. Ciro, bienvenido nuevamente a RDM. Gracias, Sandro, gracias. Y pues nos vemos en el mundo de don Lorenzo. Chao. Continuamos con Entre Patadas, y la verdad nos da mucho gusto que el señor Aurelio nos haya platicado muy importante. Mira, regresándonos un poquito al equipo Real Asturias, tú me platicaste de 2-3 personajes que a lo mejor omitió. A lo mejor me acuerdo de 2 personajes que jugaron con ustedes cuando fueron al inicio. Y este señor era un señor que trabajaba en Pemex, no recuerdo el nombre, y tú me lo platicabas, decías, sabes que estos sí iniciaron con nosotros. Uh-huh. Sí, era mi vecino, cuñado de Arturo y de Sergio, el señor Moreno. Señor Moreno. Ajá. Y el otro, el señor Ángel Martínez, que se dedicó a hacer serigrafía. A hacer serigrafía, porque el señor dice que, platicaba yo con su hijo, el primero estuvo con Trotamundos. Uh-huh. Posteriormente, haz de cuenta que regresó del Distrito Federal y se empezó a incorporar con ustedes, o venía y llegaba aquí a Real del Monte porque él trabajaba en la Ciudad de México. Yo me acuerdo que una de sus hijas iba conmigo y en tercero de secundaria empezó esa chica a llegar con nosotros. Estamos hablando que eran los años 70, 73, 74, más o menos de que me acuerdo de aquellas etapas. Bueno, ya vimos todas las preguntas. Don Aurelio, muchas gracias por compartir con nosotros sus historias, contribuir al desarrollo del deporte de nuestra comunidad. Y también queremos hacerle una pregunta. ¿Qué legado le daría a las nuevas generaciones de Real del Monte? Porque también hay talento que a veces no se ha descubierto en Real del Monte, porque usted todavía le tocó ver en la última faceta de su carrera también equipos muy buenos que la Liga de Omitlán, y realmente nosotros decíamos desde la pasada historia que realmente Real del Monte era la cuna con Vadillo, siempre fue. Al terminarse Vadillo, Julio Márquez quiso hacer una liga, pero nunca tuvieron, como tú dices, tantos equipos. Entonces aprovecharon que Omitlán a lo mejor empezó a poner una cancha mejor, 2-3 canchas mejores, y tuvieron que migrar realmente hasta los árbitros, al final de cuentas, a pitar en la Liga Regional de Omitlán. Y ahorita yo creo que es una de las más importantes de la comarca minera, porque Real del Monte pues, realmente ya no tenemos una liga que no se ha podido organizar. Ya han hecho experimentos, han hecho queriendo traer a los equipos, y los equipos están bien comprometidos en Omitlán, pero usted platíquenos de esos equipos o de alguna final con equipos de Real del Monte, porque sí era lo problemático a veces, ¿no? No, pues sí tengo, en los 11 años que me aventé en Omitlán ya de mi carrera ya para terminar de árbitro, me tocó pitar varias finales. Ahí en el Teniente, que ve que cómo transformaron el Teniente después de que había magueyes alrededor y todo, hicieron una de las canchas más bonitas de la región. Me tocó pitar una final Omitlán contra San Ignacio. Muy duro el partido, muy duro. Tanto que se tuvo que suspender. Ahí te voy a platicar una anécdota. Estaba jugando el Castre. Aurelio, mi tocayo. Aurelio Vaca. Es un detalle muy simpático. Pues claro, va muy diferente a tu pregunta que me hiciste. Entonces, estaba nada más con 2 balones. Y ya se ponchó un balón y se quedó un balón el que llevaba el Castre. Entonces lo amonesté por, no recuerdo la jugada. Y me dice, si me expulsas, tocayo, ya te imaginas que me dijo. Uh-huh. Okay. Sucedió la otra falta, lo expulso. Ah, sí. Yo pensé que me iba a agradecer. Me llevo mi balón, ya no juego. Se suspendió el partido. Se suspendió el partido por falta de balones. Por falta de balones. Don Aurelio se hizo el capricho.
Él solito se puso y solito acabó el juego, se llevó su balón. Sí, en ese tiempo don Aurelio Vaca era un personaje bien importante. A mí, cuando estaba en la Liga Sabatina y estaba el Real Eterno, en unas jugadas me hizo un pancho, pero fuerte, de expulsión y hay intentos de agresión contra mí y todo. Y me acuerdo que ese día llegó bien molesto. ¿Por qué te burlas de mí? Dice, me dice, dame mis registros. Y en ese momento yo agarro y le doy los registros. ¿Sabes qué, Aurelio? Toma tus registros. Dice, ¿te estás burlando de mí? Dice, ¿por qué me los estás dando? Le digo, pues no me pediste de favor que te diera los registros. Te los estoy dando. Y así te puedo platicar porque él, sí, al final Levantes jugaba muy bien, un jugador con muy buenas características. Muy buen toque. Jugaba en Omitlán, una vez me tocó también en la Liga de Atotonilco, cuando estaba la Liga de Atotonilco también muy fuerte, porque también había muchos partidos, y una vez había un jugador que le decían el Pipo, quién sabe si algún día tú lo llevaste, y un choque entre las dos personas, pero fuertísimo, y agarra y me dice el Pipo, márcame, mira lo que está haciendo Aurelio. Le dijo, oye, no te va a llegar con un ramo de rosas. Le digo, y entonces se quedó la plática y cuando el Pipo le cargaba, dice, entonces, ¿qué quieres? Dice, que te traiga yo un ramo de rosas. Y son experiencias que hemos tenido, anécdotas a nivel cancha, que al final de cuentas pues, las platicamos, ¿no? Porque Aurelio fue un jugadorazo, posteriormente se disciplinó mucho, después cuando estuvo en la Liga Regional, y tuvo la oportunidad de jugar en la Liga Española, porque sí se fue con el Real Cooperativa pues sí, ya era una defensa temeraria, ya estaba muy buen jugador. Jaime Jiménez, Aurelio Vaca, estaba el mismo Rigo, estaba uno de los Hernández, y era una defensa muy compactada y muy trabajada, y todos con técnica, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, pues díganos, señor Aurelio, su legado que les dice a todos los jugadores de Real del Monte en esos momentos. Bueno, mi legado es de que se dediquen al deporte, ya sea lo que sea fútbol, básquetbol, que es lo único que se puede jugar aquí. Se perdió el béisbol, que era uno de los deportes fuertes aquí. Todavía hay personas que van y juegan ahí en la cancha de frontón. Y yo legado, pues ojalá y encontráramos un día la suerte de tener una autoridad municipal que se preocupe por tener espacios deportivos. No nada más que una canchita caca. No, que haga verdaderamente un campo o dos en algún espacio para que se pueda practicar bien el fútbol, soccer. Ahorita, fíjate, la cancha de básquetbol, quizás sepas, mejor exjugadores y jugadores le están dando mantenimiento a la cancha, porque estaba en malas condiciones. Mi legado sería eso, que haya instalaciones para que los jóvenes no lleguen a las drogas, a otras cosas, y tengan espacios deportivos donde entretenerse. Ese sería mi legado, mi deseo más grande, siempre ha sido mi deseo, ¿no? Yo veo a mis nietos que viven ahí cerca de mi casa, que van a la canchita de abajo, te comentaba, ya no tienen ni aros, la cancha los tableros de básquetbol. Sí, hay cosas que al final de cuentas pues no nos preocupamos, ¿no? Pero realmente yo sí he visto que hay compromiso de las gentes adultas en Real del Monte, tanto en la cancha de básquetbol como en el San Francisco, donde los veteranos realmente recuperaron el espacio, han estado... Son los que le dan el mantenimiento. Lo están arreglando. Ahorita esperemos que, pues mira, yo tampoco me gusta hablar mal de las autoridades, ahorita tuvieron la oportunidad que ojalá los mantengan, porque el problema no es hacer instalaciones, el problema es mantenerlas en las buenas condiciones para practicar el deporte, porque ahorita acaban de hacer 2 canchas por el mundial acaba de pasar al mundial, y la presidenta sorteó varias canchas. Real del Monte salió con un presupuesto para la cancha de San Francisco, que es una cancha de fútbol 5, y una en Dolores, y ahorita se dice que también va a haber un presupuesto para la cancha de fútbol soccer. Esperemos que realmente todo el recurso que hay en esa manera se actúe bien, pero el problema no es hacer, porque las autoridades federales y estatales te dan las canchas, te dan las instalaciones, pero el problema es que las asociaciones y todos los que formamos parte de este deporte tenemos que darle mantenimiento, y en este caso la administración es la que debe de poner el ejemplo para que las canchas se rehabiliten y estén en buenas condiciones para practicar no nada más fútbol, básquetbol, lo que sea, o algunas actividades. Bueno, empezamos con la parte que pues a mí siempre me pone nostálgico, porque
siempre ver imágenes nuevas y ver imágenes que nunca hemos visto, que queremos que por ahí nos traía una sorpresita, unas fotografías históricas de que ha vivido y que pues nos las puede enseñar para que muchos vean su legado, señor Aurelio. Claro que sí. Por ahí traigo en el teléfono lo del kiosco, que sí existe el kiosco del Liloche. Ah, sí. Que está dentro de la escuela. Está dentro de la escuela todavía. Sí. De las más viejitas a las más jovenazas. Bueno, de las más viejitas son las de básquetbol. A ver, si quieres, pónganlas en la cámara. Posteriormente se las enseñaremos a toda la gente. Póngalas por orden cronológico para que más o menos... Había que traía las del glorioso departamento de Loreto. Uh-huh. Por orden cronológico usted las va tomando y a lo mejor ya nos dice, nos pone su legado. Yo creo que de aquí esa sería la importante de esos veteranos que arbitraron, sería más esta de mi despedida que me fue a acompañar mi familia cuando no te preocupes, tú de muéstranos de todas maneras vamos a publicar todas ese tipo de fotografías y antecedentes históricos. Uh-huh. Bueno, empezamos con el equipo de sus amores de su departamento de la mina de Loreto, realmente de la hacienda de beneficio. De la hacienda de Muéstrenos su foto, la que usted quiera. ¿Ese equipo quién era? El equipo Unión Pibes de Loreto, equipo de la Liga Sabatina de don Lorenzo Reyes. Ah, don Lorenzo Reyes, un personaje bien importante en la liga. Se jugaban en los Hijos del Ejército, Fomento Minero, todas esas canchas, ¿no? Al final de cuentas. Ahí, ¿quién les recuerda de aquellos personajes de esa foto? Si aquí hay personajes que tú conociste, como el difunto Cosas, hermano del difunto Zúñiga, José Zúñiga, de Salvador Zúñiga. Taller eléctrico. Del taller eléctrico, y de su cuñado, ay, se me olvida su nombre. Bueno, el Monkey es la otra. Esta fotografía también es importante como un legado. Uh-huh. Era realmente una selección de Loreto en ese tiempo. Sí, porque en este equipo es cuando jugábamos, ¿cómo se llamaban? Los interdependencias. Interdependencias. Y en ese tiempo los interdependencias de la Compañía Real del Monte para hacer las eliminatorias de lo que hablábamos para el sector obrero. Exactamente. Con el señor Bustamante, que era el que organizaba el sector obrero. Entonces, tanto la sección 1 y la sección 2 tenían que hacer su eliminatoria. Uh-huh. Y posteriormente el que fuera campeón era el que representaba el regional. Exactamente. Sí, de aquí te digo, hay varios que tú conoces. La de básquetbol, que yo creo que es muy importante. El Comunicaciones, que fuimos campeones. Esas dos fotos son bien importantes, ¿no? Y ya nos había describido más o menos que están fechadas en ¿qué? ¿1976? Más o menos. Más o menos. No, te digo que esas de básquetbol como fuimos campeones, sí, ¿verdad? 76. Y jugamos hasta como por el 84, 85. Como 10 años jugamos. Y la fotografía era de los González Pérez, sí, fotógrafo comercial de Real del Monte. Yo creo que si algún día pudiéramos ver esa fotografía, ver ese legado de esta persona, tendría infinidad de fotos. La verdad que al final de cuentas era el testimonio. Yo creo que había 3 fotógrafos aquí en Real del Monte muy importantes, pero también a lo mejor la de su despedida y algún grupo de veteranos que usted pitó en los festejos del Trotamundos. Del Trotamundos me invitaban en los últimos años que todavía organizaron y que yo seguía de árbitro, bueno, siguieron después. Me invitaban y sí, varios años les pité sus partidos de aniversario. Miren, y vean la cancha de San Francisco, sobre todo, que se perdió, enterita. Estaba completita, ¿no? Con ese paisaje de la mina de la Rica, que era bien importante, y con aquellos veteranos de todos los tiempos, el Rojo, al final de cuentas, los Ponce, el profesor Miguel Ángel Meléndez, uh-huh. Los Navia, muchos personajes que hicieron historia en Real del Monte, y mucho tiempo hicieron su torneo de invitación. Algún día a lo mejor nos podamos contactar con don Vicente Navia, que era un también amante de Trotamundos. Y el cuñado del señor García, quien falleció, no me acuerdo cómo se apellida.
Y ya, yo siempre tuve la idea, como tú, retirarme a buen tiempo. Yo siempre guardé recuerdos cuando el difunto Alfredo Domínguez, el coquero, pitaba y pues andaba ya enfermo de salud. Y se burlaban de él. Yo dije, no voy a caer en ese, de que ya ande mal pitando y eso, me retiré a tiempo. Me retiré a los 55 años. Ah, caray, todavía Ya te casi estoy voy. ganando, Ya estoy casi ganando, voy. Ya te casi estoy voy. ganando todavía ya. Me aventé todavía 7 años Sí, más. casi voy a cumplir ya 20 años de que me retiré. Así de fácil se dice. Qué bonitos recuerdos, al final de cuentas, con toda la familia que fueron parte Sí, fue importante. Yo creo que en todos los árbitros, al final de cuentas, tener una pareja y al final de cuentas aguantarlo. Realmente yo siempre vivo agradecido del arbitraje porque siempre nos dio como te diré, un dinero extra para que a lo mejor nuestros hijos en ese tiempo estaban estudiando y no tuvieran carestías, no tuvieran esas cuestiones, porque sí, todos lo hicimos por esta forma, ¿no? Unos lo hemos hecho de manera regional, otros lo hemos hecho en Pachuca, lo hemos hecho a nivel nacional, pero yo creo que el arbitraje en todos los aspectos es una cosa muy bonita. Señor Aurelio, nos da mucho gusto verlo tenido en este programa y reiterarle la verdad que el compromiso que tiene Radio de Altura y Entre Patadas para que conozcan realmente la historia del fútbol. Quisiera decir algunas palabras para despedirnos del programa. Claro que sí. Pues agradecerte a ti y al ingeniero Sandro por la invitación, por tomarme en cuenta. No fui un deportista muy destacado, pero siempre me ha gustado el deporte, me gusta. Y invito, pues que, como lo dije hace un momento, ¿no? Que ojalá las nuevas generaciones te entretengan en algún tipo de deporte. Y gracias por todo. Sí, ese es nuestro lema. Di no a las drogas y di sí al deporte. Que eso sería, al final de cuentas, muchos años recuerdo yo, cuando algún día vendía libros, le ponía sí a los libros y no dile no a las drogas, ¿no? Sí. Entonces aquí lo comparamos con el deporte, realmente sí, que debemos de ser sembradores. Yo creo que ustedes sembraron en todos aquellos campos una semillita que ha germinado con muchas generaciones de realmontenses. Les agradecemos de todo gusto, señor Aurelio, y terminamos nuestro programa con el silbatazo final del señor Aurelio Zamora en sus 45 minutos de entrevista en Radio de Altura con el señor Sandro Fernández.